es un placer estar con ustedes una vez más. Esta tarde estamos iniciando un nuevo tópico de enseñanza que tiene que ver con la pureza o limpieza en la vida de un creyente en Dios. ¿De qué estamos hablando? Para ser directamente claros. Estamos hablando de la santidad en la vida del creyente, de la santidad en la vida de un creyente. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que vemos y oímos hoy en día, si usted se ha dado cuenta, tiene y está teniendo un carácter netamente sexual. Desde programas de espectáculos, desde noticias o noticieros del día, hasta los mismos concursos infantiles, están teniendo justamente este tipo de carácter. Como alguien decía, hace 25 años, decía alguien, hace 25 años atrás vivíamos en una sociedad sexualizada, pero hoy en día estamos viviendo en una sociedad hipersexualizada. Y bueno, eso es una realidad, porque vemos esto de la hipersexualización impregnada en todo ambiente y lugar de nuestra sociedad. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en diferentes anuncios, lo vemos en diferentes programas, lo vemos en diferentes vestimentas que usan algunas personas, lo vemos en programas infantiles, así que tenga mucho, pero mucho cuidado, sobre todo con sus hijos, porque el ataque está yendo en mayor escala por ese sentido. Supervise, atienda, cuide, tenga mucho cuidado. Dice un escritor, esta lacra social del hipersexualismo extiende sus tentáculos a un ritmo acelerado, tan acelerado que no sería sorpresa que los mismos cristianos estén viviendo luchas y batallas a gran escala en su vida sexual y en su vida moral. Así que hoy en día nosotros necesitamos hacerle frente a la inmoralidad sexual que se está presentando de diferentes formas, como la homosexualidad, como la pansexualidad, o también como lo que nosotros hoy en día escuchamos y está muy sonado, la ideología de género. Así que Curvas Peligrosas, ahí está la serie, como usted verá, Curvas Peligrosas es una serie que nos va a llevar a abrir un poco más nuestros ojos, nuestro entendimiento, a todo este mundo hipersexualizado que se está desarrollando en medio de nuestras vidas, y muchos, no digo todos, y muchos no se están dando cuenta. Un sociólogo dice, como humanidad o como sociedad estamos empezando a transitar por curvas peligrosas, por pistas oscuras, de las cuales al final podemos terminar quebrantados y destruidos. Llegamos a puntos o a clímax en nuestra sociedad que puede estar avecinándose el fin de nuestra era. Así que tenemos que tener mucho cuidado y tener oídos muy abiertos para lo que estamos viviendo. Tenemos con esta serie 3 metas. La primera meta es que queremos llevarle al pueblo de Dios, a los cristianos, a los padres, también a concientizar, a tomar conciencia de lo que está pasando en medio de nuestra sociedad. ¿Por qué digo tomar conciencia? Porque puede ser que algunos estén ciertamente un tanto dormidos de todo lo que se está viviendo hoy en día. O puede ser que otros también estén un poco adormecidos con todo lo que nos ofrecen nuestros medios de comunicación, sobre todo en los programas de espectáculos. Y también hay de aquellos que están enfocados en las tendencias del día, en las nuevas modas, en la alta tecnología, y no se dan cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Y finalmente también le hablamos a aquellos que están muy interesados en el ambiente político y toda su corrupción, y no se están dando cuenta que detrás de todo esto se está levantando otras cosas que finalmente algunos no están leyendo los tiempos. Como estaba leyendo en estos días en una página del Facebook, yo leía esto y dice, despierta, dice, presta atención a lo que está pasando aquí y ahora, antes que sea demasiado tarde. Así que nuestra primera meta, tomar conciencia. La segunda meta de esta serie tiene que ver con advertir. Queremos advertir al pueblo, queremos advertir a los padres, queremos advertir a todo aquel de lo que está sucediendo. Nadie de nosotros está libre de un fracaso, una caída, ser absorbido, contaminado o influenciado por el sistema de este mundo, manejado por el Dios de este siglo. Así que de manera que queremos informar debidamente a todos de lo que está sucediendo, que amenaza nuestras creencias, que está amenazando nuestras familias,
que está amenazando ciertamente también a nuestros hijos. Y digo nuestros hijos porque, una vez más, enfatizo, nuestras nuevas generaciones son los que hoy en día están siendo mucho, pero mucho más bombardeados. Así que queremos advertir. Y tercero, queremos proveer. Queremos proveer finalmente los recursos que Dios nos ha dejado, perdón, que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros podamos hacerle frente y mantenernos firmes al cuidado de nuestras familias, de nuestros hijos, su integridad, su santidad en medio de todo lo que estamos mirando y cómo se está desenvolviendo. ¿Sabe algo más? En palabras de Michel Sugelén, él decía así, les recomiendo, este es un buen pastor que predica temas muy interesantes del día de hoy, y él decía de la siguiente forma: este tema es sumamente serio, no solo porque atenta contra la salud mental, espiritual o emocional nuestra y de nuestros hijos, sino también y sobre todo, dice él, porque es un ataque frontal y directo contra la gloria de Dios, la santidad de Dios y el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Así que les estoy presentando la serie que vamos a continuar a lo largo de estos 3 domingos, empezando hoy, y quiero mostrarles cómo iremos el día de hoy. Quiero hablarles cómo iremos hoy. Hoy día nuestro primer tema tiene que ver con la hipersexualización. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la hipersexualización. Vamos a definir este término y vamos a dar algunos ejemplos concretos de lo que se está manifestando hoy en día. Vamos a hablar también de un contexto permisivo, no solamente en la sociedad, sino que lamentablemente en la iglesia misma hay padres cristianos que están siendo muy permisivos en cuanto a estas cosas. Y finalmente vamos a terminar con algunas medidas preventivas que Dios ha dejado en su palabra, bíblicas, claro está, que nosotros debemos tomar total atención. Nuestro lema para esta serie, hemos preparado y yo diría hemos logrado armar un lema que nos va a acompañar a lo largo de estos 3 domingos y que hemos sacado este lema de las palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro decía de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Así que el lema es: soy llamado a reflejar la santidad de Dios, existo solo para sus propósitos y su gloria, o existo para sus propósitos y su gloria. ¿Sabe? Cuando Josué iba a tomar la tierra prometida y terminaría conquistando y repartiendo la tierra al pueblo de Israel, él les dijo algo muy particular a todo el pueblo, que al próximo día o al día siguiente ellos iban a empezar a conquistar la tierra prometida. Y él les dijo algo en particular. Él les dijo: santificaos, les dijo, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, les dijo, santificaos. Si nosotros queremos ver la mano de Dios en medio de nuestras familias, en medio del cuidado de nuestros propios hijos, y también como iglesia, ¿sabe? Como iglesia estamos a punto de dar un paso crucial en la construcción de nuestro proyecto. Estamos a punto de iniciar nuestro proyecto de construcción. Tenemos que tomar algunos consejos todavía, pero estamos muy próximos a dar estos pasos. Si queremos ver la mano de Dios, necesitamos santificarnos. Santificaos, dijo el Señor. ¿Qué significa santificarnos? Significa apártense del pecado, manténganse santos, dedíquense exclusivamente para Dios. Apártense del pecado, apártense día a día, vez tras vez del pecado y manténganse santos. ¿Qué le parece si nos adentramos a nuestro primer tema del día de hoy? Y esta hora tenemos un momento de oración, este es el primer tema, y vamos a encomendar este momento a Dios. ¿Oramos? Oramos. Padre, gracias damos por esta hora que nos das, por este tiempo, este último servicio que nos permites tener para compartir una vez más tu verdad. Oramos, Dios, que nos guíes a través de tu Espíritu, que nos permita despertar un poco más, abrir nuestros ojos en mayor amplitud de lo que estamos viviendo y todo lo que se está desarrollando y desenvolviendo en medio de nuestro alrededor. Señor, oramos
porque nos enseñes tu verdad de forma clara y fluida. Y permíteme, Señor, ser sencillamente un vocero tuyo de lo que vamos a aprender. Oramos esto, Señor, dando gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, capítulo 5, verso del 1 al 13, perdón. 1 Corintios, capítulo 5, verso 1 en adelante. 1 Corintios, capítulo 5, verso 1 en adelante. Y tomo este texto, este texto es un claro ejemplo de inmoralidad sexual en medio de la sociedad de Corinto y en medio de la iglesia, lo peor de todo. 1 Corintios capítulo 5, verso del 1 en adelante. Muy bien, el verso 1 dice de la siguiente forma: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunid vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en el tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Más bien os escribí, verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cuando nosotros hablamos de la inmoralidad sexual, este es un buen ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la hipersexualización, es un término que necesita ser definido y que tiene que usted saber que yo voy a hablar sencillamente ahora de la misma sociedad. Y voy a dar algunos ejemplos de la sociedad y de lo que se está viviendo el día de hoy. La palabra hipersexualización tiene que ver con el manejo comercializado del cuerpo, donde el valor de alguien ya no se basa en su carisma, ya no se basa en sus capacidades, ya no se basa en los estudios o lo muy inteligente que pueda ser, sino que su capacidad o su valor se basa en la capacidad de gustar a la otra persona, que puede estar tomándole como un empleado o como un compañero de trabajo. O sea, vales por lo que gustas, por lo que despiertas en mí. Empieza a valer por eso. Escuche, se resaltan los atributos hoy en día por encima de todos los demás atributos que una persona o cualidades que una persona pueda poseer. Y estamos viviendo la tendencia que el valor sexual de una persona está por encima de cualquier cualidad. El culto al cuerpo, la apariencia física hoy en día vale mucho, pero mucho más. Si tienes una apariencia deseable, entonces vales. Si tienes ahora un cuerpo apetecible, entonces puedes tener ciertas oportunidades. La hipersexualización consiste en definir la belleza en función del deseo sexual que despierta. Dice un escritor, se supone que se reconoce hoy en día el valor social de una persona
Note el valor social de una persona en función del deseo sexual. De esa forma ahora se reconoce o se supone reconocer el valor de la persona. ¿Y sabe algo más? Para empezar, uno de los primeros blancos de ataque es nuestra niñez. Y yo tengo que mostrar estas imágenes. Que es uno de los primeros flancos o blancos de la hipersexualización hoy en día. Nos acostumbramos a ver niñas posando como modelos adultas en las revistas, con maquillaje, con pestañas postizas, con posturas que nada acompañan a su edad tan temprana. Y pensamos algunos de nosotros que somos padres y que permitimos este tipo de cosas, que esto es un juego, que es una sencillamente diversión. Bueno, yo le diría que sencillamente cuando se trata de participar en alguna actividad, en el colegio o algunos concursos, creo que no tiene nada de malo. El punto es que el problema cambia cuando el matiz empieza a ser meramente sexual. Se usan poses, se usan ropas o arreglos que enfatizan los atributos de esas pequeñas criaturas. Y esto tiene que ver con el mundo hipersexualizado. Algunos padres dicen, esto es un juego, esto no hace daño a nadie. Pero algunos estudios dicen así, estas cosas provocan que las niñas pequeñas, se empiezan a preocupar excesivamente por sus cuerpos. Oído, despiertan pronto o inician muy rápido en el culto al cuerpo, lo cual se origina entre más o menos desde los 10 años, donde las niñas empiezan a tener trastornos alimenticios porque quieren verse bien ya desde tan pequeñas. ¿Usted se imagina eso? Además, dice también esta estadística, hay series que en las niñas de entre 3 a 10 años son presionadas, series donde son presionadas a usar pelucas, maquillajes, bronceadores para concursos de belleza infantil, entre comillas, sin importar los daños físicos y mentales que estas cosas pueden estar ocurriendo en su mente a su corta edad. Esto es lo que está pasando. ¿Qué mensajes se llevan estos pequeños? ¿Qué mensajes se están llevando? Bueno, están llevándose el mensaje que la sociedad, lo que más valora es su cuerpo, lo que más valora es su figura y la figura que puede mostrar o ofrecer al público. Como decía una mujer, ella es una esposa de un pastor, tiene maestría en misiones urbanas y ella decía lo siguiente, la hipersexualización ocasiona que la infancia y la adolescencia sean cada vez más cortas. No disfrutan de su infancia, no disfrutan de su edad. Y dice, los niños se adelantan a la edad donde adoptan el comportamiento de los adultos. Y yo le pregunto algo, ¿dónde cree que ven eso? ¿Dónde cree que comienza eso? ¿Dónde cree que son estimulados a ese tipo de cosas? ¿De dónde cree que aprenden aquello? Probablemente si nosotros darnos cuenta en nuestros propios hogares. Ahí, en nuestros propios hogares, y nosotros no estamos dándonos cuentas de ese tipo de cosas. Estoy leyendo un libro que se llama Crianza de Hijos, de Paul Tripp, y yo les recomiendo este libro, es la cosmovisión que debe tener un padre, la cosmovisión del Evangelio que un padre debe tener para la crianza de sus hijos. Y él dice de la siguiente forma, la crianza se desarrolla en pequeños momentos de la vida familiar, momentos que parecen tan pequeños e insignificantes que las personas no se percatan de lo que acaba de suceder. Son esos momentos donde no estamos poniendo nuestra total atención y son esos pequeños momentos donde radica realmente nuestra verdadera crianza. Algún programa le dejaste ver y le das la tablet y que se vaya a una esquina para que no moleste un rato, ¿no? Pequeños momentos donde sucede la verdadera crianza. Estás muy interesado en tu cuerpo físico de forma tan desmedida que uno de tus niños está mirándote, está observándote. La crianza ocurre en esos pequeños momentos. Alguna vestimenta que usas que está marcando la vida de tu niña hace rato, hace tiempo. Le has comprado algunos cosméticos
de niñas, entre comillas, y tú dices, ¿para qué juegue un rato? ¿No? ¿Y para qué no moleste? Estás viendo o está viendo esa pequeña criatura que cuando amanece, lo primero que tú abres o agarras, ¿qué es? El celular. Y ahí está tu criaturita. Él dice, en esos pequeños momentos de la vida familiar, donde tú y yo no nos damos cuenta de lo que acaba de suceder en medio de sus pensamientos tan pequeños de ellos. Vivimos en un mundo hipersexualizado y tenemos que hablar también de, entre comillas, las cosas que se llaman entretenimientos. Ahí están y no podemos mostrar más allá de eso para respetar al público y al Señor también. Pero hoy en día todo se vende insinuando sexo. Desde una cerveza mostrando mujeres semidesnudas, películas, propagandas, telenovelas, modas, perfumes, shampoos, hasta un neumático como una mujer a su costado, una figura. Todo lo que se muestra hoy en día tiene que ver con escenas de comportamiento sexual o inmoral. La música, nuestra forma de hablar, todo lo que se escucha con palabras de insinuación hacia el sexo. Así que estamos ahí. Y esto de la hipersexualización no se limita a este tipo de programas que algunos lamentablemente están bien entretenidos y no saben lo que está sucediendo. Y a veces estamos sentados con nuestros hijos mirando ese tipo de cosas. Lamentablemente así es y alguien tiene que decirlo. Cuando hablamos de hipersexualización, esto también está empezando a afectar mucho las ofertas de trabajo. Una revista dice lo siguiente: se puede entender para algunos trabajos se solicite una persona joven, hombre o mujer, de figura esbelta, con un tipo de apariencia, porque bueno, se trata de modelaje, se trata de algo estético o va a representar alguna marca. Y eso es algo entre comillas aceptable. Sin embargo, dice esta revista, hoy en día para trabajos sencillos, como atender las mesas o trabajar en un restaurante, oído, se piden fotos de cuerpo entero, se piden fotos de la espalda de la persona y se piden fotos definitivamente de frente y también de su rostro. ¿Así es? Así sucede. Y esto demuestra el uso comercial que se está hoy en día plagando la apariencia física relacionado sencillamente con lo sexual. Y dicen ellos, expertos entre comillas, expertos, tanto daño nos han hecho los expertos entre comillas, que quien atiende un restaurante como es sensual, como es sexy, bueno, los consumidores van a observarla, van a mirarla y van a querer quedarse ahí consumiendo más y más. O dicen ellos también, o las mujeres con pechos voluminosos tienden a ganar más propinas y hacer que los consumidores sigan consumiendo y consumiendo en las ofertas de trabajo. Por otro lado, tenemos que hablar también del Internet. Ahí están en el Internet. ¿Sabe? Respecto al Internet, hoy en día navegar en una página web cualquiera que fuera, sea de investigación, sea de entretenimientos, sea de juegos, siempre aparecen anuncios. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Siempre. ¿Por qué? Los dueños no ponen esos anuncios. Los dueños ganan plata por dejar que esos anuncios lleguen a estar en sus páginas. Un niño puede estar jugando ahí a un lado con la tablet y puede presentarse una imagen, una propaganda de una mujer semidesnuda o también de tipo pornográfico. ¿Por qué? Porque todo aquel que permite eso en sus páginas web están ganando dinero por hacer ese tipo de cosas. No tienen ningún límite, no tienen ningún respeto con la moral y con la sexualidad de nuestros niños y de nuestros pequeños. Y debemos hablar también del sexo mismo, debemos hablar del sexo. ¿Sabe? El sexo hoy en día ya no está en un pedestal. Hoy en día el sexo ya no está reservado para todos aquellos que se esfuerzan en llegar a esto. Claro, casándose, llegan a esto y a disfrutar ahora de una relación sexual. Ahora ya no está reservado para aquellos que se han enamorado y que esperan en el tiempo y finalmente terminan casándose
y disfrutar del placer sexual. No, 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 ahora el sexo actualmente está abierto para todo aquel, para todos. En una página de internet, y no son mis palabras, son palabras de estas personas aquí, decía así: cualquier pelagato, no son mis palabras, que entre en un bar, por ahí más o menos a las 3 de la mañana, ahí ya entra a un bar y encuentra a una chica más o menos mareada y empieza a entablar conversación con ella, sabe que tarde o temprano va a conseguir sexo de esa mujer, porque así es la realidad en la cual estamos viviendo en medio de nuestra sociedad. Estamos encontrándonos insertos en una sociedad donde el sexo muchas veces ahora es diversión, ahora es sencillamente porque estoy cargado con tantas cosas y con tantos problemas. Lamentablemente de esa forma. Hoy en día es normal escuchar a una persona que se acostó con 1, con 2, con 3, con 4. Y lo más escandaloso no es que se acostó con esa persona, sino después de ese encuentro sexual, si te vi, no te conozco, si pasas por ahí, ni siquiera me acuerdo de ti. Y el sexo termina siendo algo vano, algo vacío y algo que no tiene sentido. Esta es la hipersexualización. Y debemos hablar también de la adicción al sexo. 20 personajes de la farándula mundial, debes saber, han confesado que son adictos al sexo. 20 personajes de la farándula, no peruana, mundial, en general, han confesado que son adictos al sexo. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere con adictos al sexo? En cualquier tipo, sea una relación sexual, sea pornografía, sea masturbación, lo que fuera. Ellos dicen, somos adictos al sexo. Y lo pueden decir, y son nuestros héroes, muchos de ellos, que vemos en ciertas películas, vamos a mirar al cine sus programas, etcétera, etcétera, etcétera. Así estamos en medio de esta sociedad hipersexualizada. Aquí es donde yo necesito explicar una palabra muy particular del texto que hemos leído, la palabra porneia. Esta es la palabra porneia. En el capítulo 5, verso 1 al verso 13, nosotros encontramos en palabras del apóstol Pablo que le habla a una iglesia que está permitiendo la inmoralidad sexual de tal forma y de tal manera. Y vamos a encontrar en el verso 1 algo muy particular. Dice el verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense, ahí ve un hombre en la iglesia del Señor que estaba acostándose con la mujer de su padre. No, no era una vez ni 2 veces, no. Era una relación, según el texto griego, era una relación que estaba llevando este hombre con su madrastra. Dicen los estudiosos que de repente la mujer ya ha muerto, el papá ya ha muerto y la mujer ha sido repudiada, pero están viviendo una relación incestuosa. Lo particular que a una relación incestuosa le está llamando el apóstol Pablo fornicación. ¿Por qué? Nosotros entendemos que la palabra fornicación hoy en día, en nuestro contexto, es relaciones sexuales antes del matrimonio, pero no así en la Biblia. En la Biblia la palabra fornicación viene de ese término griego, la palabra porneia. ¿Y qué significa la palabra porneia? Todo tipo de inmoralidad sexual en que una persona puede estar expuesto, puede estar siendo tentado o ya empezó a deslizarse. Para Dios eso es fornicación. Como por ejemplo, toda persona que está mirando o observando escenas, fotografías, episodios en programas, algunos programas de espectáculos, cualquier cosa que pueda hacer, que empiece a mirar, a observar, y esto empieza en esa persona que se está exponiendo a esto, empieza a despertar su deseo sexual, sin que esa persona tome cartas en el asunto y se deje y se deslice. Esto se llama fornicación. Esto para Dios se llama fornicación. Abarca a las personas que cambian frecuentemente de pareja, sencillamente para buscar únicamente el placer sexual. Además, fornicación también abarca aquella actividad u ocupación de una persona que tiene relaciones sexuales por dinero. ¿Cómo se le llama a la persona que tiene relaciones sexuales por dinero? Se le llama prostituta. Y dice un escritor, una prostituta es aquella que se para en una esquina a prestar servicios sexuales a cualquier simple que pasa por ahí, que le ofrece dinero para acostarse con ella. Pero dice este escritor, pero es tan prostituta la persona que se para en la esquina a ofrecer sus servicios por dinero, como aquella persona, cualquiera que fuera,
hombre o mujer, que hace un acuerdo con otra persona, hace un acuerdo económico, sencillamente para acostarse con esa persona. No tiene que estar parado en una esquina ofreciendo sus servicios, sino sencillamente hacer esos tipos de acuerdos de algunas personas para recibir un bien económico, sobre todo por el servicio que está brindando. Esto tiene que ver con la fornicación, por la palabra porneia. ¿Abarca el adulterio? Claro que sí abarca el adulterio. Las relaciones sexuales con una mujer que no es tu mujer. Esto es el adulterio. Esto es el adulterio, el acto sexual del adulterio. Pero en palabras de Jesús, dijo que es tan adúltero el que se acuesta con una mujer que no es su mujer, como aquella persona que está mirando, y está observando y está codiciando a la mujer ajena, a la mujer que no es su mujer. Dice en el verso, dice en palabras de Jesús, de forma literal, lo voy a citar, dijo Jesús así: oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra porneia abarca el incesto, abarca las relaciones antes del matrimonio, abarca el acoso sexual, abarca actos contra natura, abarca el lesbianismo, el homosexualismo, la lujuria, la lascivia, cualquier tipo de inmoralidad sexual o hasta relaciones con animales como la zoofilia, la necrofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la inmoralidad sexual. Esto tiene que ver con el mundo hipersexualizado que lamentablemente está visitando mucho la vida de la iglesia y de muchos cristianos que no están siendo muy avisados, que no están despertando en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día, y muchos probablemente estén siendo consumidos por este tipo de sistema hipersexualizado. Qué lamentable que la iglesia aquí estaba permitiendo esto, porque mire, lo repugnante de este pecado en la iglesia de Corinto es que, uno, estaba sucediendo en la iglesia de Dios. Dos, esto no sucedía ni entre los paganos, según el verso 1, ni entre los gentiles se mencionaba caso así. 3, estaban envanecidos. Verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. Verso 5 dice, o verso 6, perdón, no es buena, le dice el apóstol Pablo, vuestra jactancia. Y lo cuarto es que no habían tomado ninguna medida en cuanto a lo que estaba sucediendo. En otras palabras, estaban tratando de justificar porque decían, todas las cosas me son lícitas. O porque estaban tratando de consentir el pecado o minimizarlo, porque bueno, vivimos en un mundo inmoral y todo el mundo lo hace. Este es el contexto. Y este es el mundo hipersexualizado donde estamos. ¿Sabe qué más? Estamos viviendo así como esta iglesia permisiva. Hay iglesias también, no digo esta, para no acusar a nadie, pero hay iglesias y hay lugares donde se predica a Cristo, donde muchos cristianos están siendo muy, pero muy permisivos. Y uso la palabra permisivo porque estamos siendo bombardeados con toda esta era de la codicia, y tanto así nos empezamos a acostumbrar y empezar a verlo, a mirarlo, y como lo miramos vez tras vez, miramos vez tras vez, esto ya empieza a ser normal para muchas personas. Y tanto así que dejamos de ser sensibles hacia el pecado, hacia lo que es pecado. Empezamos a dejar de distinguir lo que es bueno de lo malo. Gracias, mi hermano. Lo que es bueno de lo malo, lo que es apto de lo inapropiado y de lo que es sano de lo enfermizo. Pero ay, dijo el profeta Jeremías, o Isaías, perdón. Ay, dijo el profeta Isaías, en el capítulo 5, verso 20, ay de lo que malo dicen bueno y a lo bueno malo, de los que llaman luz a las tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Y sabe cómo terminamos todos en medio de esto? Como maniquís, en medio de una sociedad hipersexualizada, donde están involucrados nuestros niños, donde estamos involucrados nosotros, donde están involucrados padres, etcétera, etcétera, etcétera. Como maniquís en medio de una sociedad hipersexualizada. Y esto es lo que sucede. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que no estaba tomando ninguna medida y va a ser muy tajante y muy radical en las cosas que le va a decir.
Y de aquí yo quiero terminar esta enseñanza hablando de aquellas medidas preventivas que todo cristiano, que todo hijo de Dios, que todo padre de familia tiene que empezar a tomar en medio de lo que estamos viviendo. Según el verso 7 y el verso 8, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, limpiaos. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Limpiaos. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dijo el Señor, limpiaos, limpiaos, dijo el Señor. ¿Qué significa limpiaos? Esto significa renuévate, esto significa límpiate en la presencia de Dios, renuévate cada día en la palabra del Señor, refréscate en Él. No salgas de casa, sino haber tomado un tiempo en la palabra de Dios que te renueva, que te refresca, que te fortalece y que limpia tu mente. Oiga, cuando llegamos a casa, muchos de nosotros llegamos a casa contaminados con todo lo que el mundo nos ofrece, nuestro sistema o este ambiente de trabajo, cuando vamos en la combi o en el bus, todo lo que vemos y llegamos a casa tan contaminados. Dijo el Señor, limpiaos. Dijo el Señor, renuévate en Él. Padres, la crianza y el cuidado de nuestros hijos no es de la escuela dominical y tampoco de los colegios o escuelas. Es de los padres, es en nuestros hogares. Así que atendamos con cuidado, miremos a nuestros hijos, miremos los programas que están mirando, supervisemos con ellos, nos renovamos como familia también, sentémonos como familia a estudiar juntos la palabra de Dios, limpiaos. Dijo el apóstol Pablo, no te conformes a este mundo, no te amoldes a este sistema, que este sistema hipersexualizado no termine amoldándote, que termines como un maniquí de ellos. Él dijo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando vamos renovándonos por la palabra, una buena meditación temprano en la mañana, un texto bíblico bien memorizado que nos permite el cuidado, la vigilancia oportuna. Limpiaos, dijo el Señor, renuévate cada día en la palabra de Dios. Segunda medida preventiva, en el verso 9 al verso 11, dice así, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. No os juntéis, dijo Dios, no os juntéis. ¿Qué significa eso? Apártate de los tales, apártate de los tales. Dice el proverbio, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice el proverbio, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato y el que dice, no, a mí no me va a pasar nada. Conmigo no, ya yo soy fuerte para estas cosas. El insensato se muestra insolente y confiado. Dice el proverbio, el avisado ve el mal y huye y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Apártate del pecado. ¿Qué te está tentando hoy en día? Apártate. Haz un pie al costado. ¿Son tus amistades? ¿Alguna relación que estás teniendo? Haz un pie al costado. Sigue tu camino. Apártate de los tales. Apártate. Es un cristiano, no entiende, lo has corregido ya. Apártate de él. Porque esto dice el Señor. Apártate del pecado. Y número 3, en el verso 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad a ese perverso de entre vosotros. Y lo tercero, a veces ya no podemos orar por algunas cosas que han salido de nuestras manos, que ya no podemos manejar. Ciertos comportamientos
actitudes o hábitos que nos han llevado al punto de que nos controlan estos. Ya no podemos ni orar por esto, porque hemos orado, muchas veces hemos orado y no soltamos y no dejamos. Entonces el tercer consejo es, necesitas tomar medidas radicales. Elimina, quita a ese perverso, dijo el Señor a la iglesia de Corinto, de entre vosotros. Y esto significa, elimina. Toma medidas radicales. Medidas radicales. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ora por tu ojo derecho. ¿Dijo así? ¿Así dijo? Dijo, no, dijo, arráncate tu ojo, dijo. Dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtate el brazo. Dijo, ¿qué significa eso? ¿Que tenemos que mutilarnos el cuerpo? No, que tenemos que tomar medidas radicales. Cuando ya no se puede ni orar, hemos orado tanto por este tipo de cosas, le hemos pedido tanto a Dios y hemos puesto de nuestra parte en otros momentos, tenemos que tomar medidas radicales. Elimina cuando ya no puedes con estas cosas. Elimina de tal forma, destruye, sácalo de raíz de tu propia vida. Hay una persona dentro de la iglesia que me dijo, voy a dejar el Facebook por un mes. ¡Wow! ¿Por un mes? Sí, me dijo. ¿Podrás hacerlo? He tomado esa decisión, me dijo. Muy bien, le digo. Pasó un mes y conversamos. Y me dijo, he logrado dejar las redes. He no entrado a mi Facebook por un mes. Así, por un mes. Sí, me dice. Y sí se puede hacer. Hay algunas cosas que ya no podía controlar y que estaban ciertamente ensuciando mi mente. Y decidí de esa forma. Decide, elimina. Quizás son amistades, si esa es una relación que tienes que cortar, hacer tiempo, hace rato, que no te hace bien. Quizás son las redes sociales, no lo sé. Pero Dios dice, renuévate, apártate. Y el Señor dice, tienes que tomar medidas radicales. Termino. Dijo el escritor sagrado, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque las viñas están en cierne. ¿Sabe cuando las zorras visitaban los viñedos? Las zorras mayores llegaban a los viñedos y tomaban los frutos y se iban. No había mucho que hacer. Ellas alcanzaban los frutos y luego partían. Sin embargo, visitaban las viñas las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas no alcanzaban los frutos, eran muy pequeñas. Entonces se subían al viñedo y hacían todo, pero todo un desastre, y destruían los viñedos de tal forma que tomaban los frutos y se iban. Estas son las zorras pequeñas. Qué particular que nuestro tipo de tentación empieza por algo muy sutil, algo muy pequeño, algo al parecer muy insignificante para nosotros, que tenemos que empezar a atender. A veces nos cuidamos del adulterio, de la fornicación, pero no atendemos a esas pequeñas actitudes, a esos pequeños desliz, a esas pequeñas zorras que empiezan a visitar nuestras vidas, y estamos ciertamente siendo muy, pero muy descuidados, algunos, no todos. Así que yo espero que esté, al menos el día de hoy, bien informado, bien advertido en cuanto a ello, y si Dios quiere, mañana o la otra semana estaremos tratando del segundo tema, que tiene que ver con la ideología del género, que está tan sonada hoy en este tiempo. Que Dios le bendiga. ¿Qué le parece si oramos a Dios?